pantalla. Y ¿me confirmas que estén viendo mi pantalla, por favor? Por favor, ¿me confirman que estén viendo mi pantalla? Sí, señor, sí se ve la pantalla. Listo, voy a desactivar aquí la cámara porque si está como ahorita el ancho de red, el ancho de banda. Listo, bueno, entonces, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta la segunda sesión sincrónica de curso de la tarea 2. En este caso vamos a tratar los temas concernientes a la resolución de los ejercicios 3 y 4, porque ya sabemos que el ejercicio 5 es de aplicación de los temas de los ejercicios 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a ver resolución de triángulos rectángulos y solución de triángulos oblicuángulos y la representación de esos triángulos en GeoGebra. ¿Listo? La verificación. Muy bien. Entonces, para dar inicio, vamos a recordar que es un triángulo rectángulo. Entonces recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Los métodos principales para resolver entonces este tipo de triángulos, para hallar los elementos faltantes, son las relaciones o las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Bueno, yo voy a cambiar aquí el modo del puntero. A ponerlo pluma de una vez. Listo. Entonces, este es el típico triángulo rectángulo. Entonces aquí vemos que el valor, este ángulo beta tiene 90 grados, porque esa es una de las condiciones que debe tener ese tipo de triángulos. Y aparte de eso, hay una relación entre los catetos o los lados de ese triángulo. En este caso, B, que es la hipotenusa, como ya lo hemos visto, es igual, 3 al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Eso es el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Esto es Pitágoras. Aquí vienen entonces las relaciones. Voy a poner un poquito el zoom. Las relaciones que utilizamos para resolver este tipo de triángulos. Entonces aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. ¿No? Y es que tenemos que tener cuidado cuando miramos el valor de referencia, en este caso es el ángulo para este tipo de triángulos. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos para el ángulo alfa, que es este ángulo que está aquí arribita, ¿sí? Están este tipo de relaciones. ¿Cuáles son las más conocidas? Pues el seno de alfa, que es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. El cateto puesto para este ángulo es este cateto A, ¿cierto? Y la hipotenusa, pues es B. Entonces aquí lo tenemos, A sobre B. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos el ángulo de referencia y tenemos utilizamos este ángulo gamma? ¿Qué pasa? Pues ya nos cambia la relación. Entonces, para ese mismo seno, ¿cierto? Esa misma relación, pero para este ángulo, no para el de arriba, ya sería cateto opuesto C sobre B. En este caso, C sobre B, que es la hipotenusa, y ya nos cambiaría. ¿Listo? Aquí es A sobre B y aquí es C sobre B. Entonces, hay que tener cuidado cómo bautizamos o cómo le damos la nomenclatura al triángulo y a esos ángulos. ¿Listo? El resto pues es lo mismo. El coseno de alfa, entonces va para hablar este ángulo, el coseno de alfa es igual al cateto adyacente que es C sobre la hipotenusa que es B, aquí está, aquí lo tenemos, y la tangente, que es la relación de los dos catetos, es el opuesto que es A sobre C, que es el cateto adyacente. Estas otras relaciones también las utilizamos, no me voy a poner a explicarlas porque digamos que son las inversas de estas. Entonces, la secante, por ejemplo, la inversa, perdón, si la cosecante es la inversa del seno, entonces si aquí se dan cuenta, la cosecante es B sobre A y aquí el seno es A sobre B. Entonces, como son las inversas, pues realmente no tiene sentido ponerse a dar una explicación más amplia de eso. Entonces aquí lo importante es tener en cuenta la nomenclatura y ahora más adelante cuando veamos los triángulos oblicuángulos con mucha mayor razón. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para resolver ese tipo de triángulos, entonces vamos a utilizar Pitágoras.
Vamos a utilizar las relaciones trigonométricas, aquí en este caso el seno, el coseno y la tangente, para hallar los elementos faltantes de ese tipo de ejercicios. Entonces acá ya tenemos un pequeño ejemplito para desarrollar de acuerdo a lo que habíamos visto de triángulos rectángulos. Entonces me indican que hay un triángulo rectángulo donde se conoce su ángulo agudo de 30 grados y el cateto adyacente mide 10 centímetros. ¿Cuáles son los elementos faltantes? Pues el cateto opuesto y la hipotenusa. El otro ángulo, pues realmente lo podemos sacar directo, ¿cierto? Porque la suma interna de todos los ángulos debe dar 180. Y como ya con esto conocemos el ángulo agudo y sabemos que siempre dentro de los triángulos rectángulos hay un ángulo de 90, entonces 90 más 30 me da 100, 120, y 180 menos 120 pues me daría que ese ángulo faltante es de 60 grados, y ahorita lo vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que identificar qué son los datos que me dan para ese triángulo. Entonces yo voy a pintar aquí, voy a hacer de cuentas que voy a hacer Picasso, y aquí tengo este triangulito, y este triángulo agudo es el que vale 30 grados. ¿Listo? Voy a colocar aquí, a tratar, ¿no? Escribir con esto es horrible. Y este cateto adyacente vale 10 centímetros. ¿Listo? Entonces tenemos este ángulo, que si nosotros lo definimos como A, este punto B y esto C, entonces sería el ángulo A de 30 grados, ¿cierto? Entonces debemos buscar una relación trigonométrica que me sirva de acuerdo a los datos que tengo. Tengo cateto adyacente, tengo el ángulo, me hace falta calcular el ángulo opuesto. Hay una relación que me relaciona el ángulo, perdón, el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Cuál es? La tangente, ¿cierto? Y aquí la tenemos. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es la tangente de alfa. ¿Listo? Y si es la tangente de este gamma, ese es el caso parecido al que tenemos en el ejercicio, pues sería el cateto opuesto C sobre el adyacente, que es A. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos que la relación entonces es la tangente. Ahora, conocemos entonces el cateto adyacente y el ángulo. Entonces, si nosotros despejamos el cateto opuesto, nos da que es igual a 10 porque el cateto adyacente está dividiendo, pasa a multiplicar a la tangente de 30, ¿cierto? Quiere decir que 10 por 0,57, que es la tangente de 30, me da el valor del cateto opuesto, que es 5,77 centímetros. ¿Listo? Entonces tenemos el cateto opuesto, tenemos el cateto adyacente que no lo ha enunciado y el ángulo agudo. Vamos a hallar entonces la hipotenusa, ¿cierto? Esa la podemos hallar de varias formas. Podemos hacerlo con Pitágoras, ¿cierto? Porque conocemos los dos. Entonces el cuadrado de la raíz cuadrada de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, o mediante relaciones trigonométricas, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Entonces aquí vamos a utilizar, o utilizaron en este ejercicio, el coseno, pero igual se puede hallar con el seno también, ¿listo? Que es una validación que yo hice aparte de eso, para demostrar que no hay una sola forma de hallar entonces los elementos faltantes. Entonces, si yo analizo ya digamos, todo el triángulo, o este matacho que parece un triángulo, vamos a suponer, de acto de fe, ya conozco entonces el cateto opuesto, ¿cierto? Que es este cateto de acá, que mide 5,77, y tengo este cateto adyacente también. Me hace falta hallar la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, yo puedo utilizar una relación en donde yo conozca el cateto adyacente o el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Listo? ¿Cuál hay acá? Entonces, hay dos. El coseno, ¿cierto? Que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, entonces, nos daría, resolviendo todo este chorizo, que sería 10 dividido el coseno de 30, 11,55 centímetros. Ahora, si yo lo hago con seno, me tiene que dar igual. Vamos a ver. El seno de 30 es igual al cateto opuesto, que es el que hallamos que es 5,77 sobre el seno de 30, ¿cierto?
Si yo hago esa operación, 5,77 dividido seno de 30, que es 0,5, me da que h es igual a 11,54. Aquí es 11,55, son cuestiones de decimales solamente, pero se valida que da lo mismo. O sea, yo puedo hallar la hipotenusa por estos dos métodos, utilizando estas dos relaciones trigonométricas o utilizando Pitágoras. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o queda claro? Esto es muy sencillo, esto ya lo hemos visto del colegio. ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces, vamos a proseguir. Trato de que la sesión sea lo más práctica y cortica para que no nos quede tan ladrillo y tan largo. Vamos a hacer entonces la comprobación de eso. Yo me voy entonces aquí a pasar para el GeoGebra. ¿Listo? Entonces, los valores que me dieron para ese triángulo, entonces, vamos a colocarlos acá dentro de mi plano cartesiano. Entonces voy a iniciar con un punto A, a iniciar aquí desde el punto de origen, 0, 0. ¿Cuál es el paso a seguir? Pues el cateto adyacente me dicen, si yo tengo el ángulo acá, voy a trazarlo de esta forma. El cateto adyacente me decían que valía 10, ¿cierto? Entonces aquí en 10 está el punto B, ¿cierto? Yo voy a trazar un segmento. Hay varias formas de hacerlo. Esta es una de muchas. Hay muchas formas de hacer esos triángulos. Y esta es una. Entonces ya tenemos acá el punto A y el punto B, que es el lado del cateto adyacente. Voy a trazar este ángulo de acá. Este ángulo de acá. Este ángulo de acá me decía el ejercicio, de acuerdo a la nomenclatura, que vale 30 grados. Vamos a trazar entonces ese ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Acá vamos a utilizar la herramienta ángulo dada su amplitud. Entonces me dice, seleccione el punto lateral, luego el vértice y luego la amplitud. Entonces el punto lateral, si yo tengo aquí el ángulo, va a ser el otro lado, o sea, este. Luego señalo mi vértice, que es acá, y el ángulo. Ese ángulo me decía el ejercicio que era de 30 grados. ¿Listo? Ahora, ¿qué sentido? Como yo les decía, mido de aquí para allá, ¿cierto? Entonces es sentido antihorario. Listo, ya me dejó un punto B por allá. Perdón. Ahora entonces, eh, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Vamos entonces a trazar una línea recta que me une los puntos A y B, que es lo que me define el ángulo. ¿Listo? Y ya tengo perdón, y ya tengo esta primera parte, que digamos va siendo parte de la hipotenusa de ese triángulo. ¿Listo? Ahora bien, falta ya este ladito de acá. Este lado de allá yo lo voy a pintar con una herramienta que dice acá perpendicular, ¿sí? Y me dice marque el segmento y luego el punto. Entonces marco el segmento y luego el punto. Y ya me quedó la perpendicular. Obviamente queda cuando x vale 10 y aquí el mismo programa me lo está validando. ¿Listo? Entonces ya tengo tres punticos. Este punto voy a hallar la intersección. Voy a hacerla aquí con la herramienta, voy a hallar la intersección entre esta recta y esto para hallar el punto C exacto. Listo, ya tengo entonces mi triángulo. Voy a depurarlo, voy a cuadrar entonces los ángulos y hallar lo que hace falta. Entonces hago con la herramienta polígono, trazo ese polígono. Fíjense que ya automáticamente que si este es el punto A, este es el cateto A, si este es el punto B, perdón, este es el ángulo B, que es el recto, este es el cateto B. Y aquí, si este es el ángulo C, pues este es el cateto C. ¿Listo? ¿Qué nos falta hallar? Los ángulos. Vamos a hallar los ángulos. Entonces acá nos vamos para la herramienta ángulo y nos vamos a dar un clic aquí adentro del área. Como esperábamos entonces, tenemos aquí que voy a mover acá esto, mover. Tenemos que nuestro ángulo acá que es B, ¿cierto? Es 90 grados. Nuestro ángulo que si este ángulo C vale 60 grados, que les decía que si este vale 90 y el otro 30, pues 180 menos los otros dos me da este ángulo aquí arriba, 60. Y vamos a mirar entonces la parte de los lados, vamos a hacer esa verificación. Entonces me decía que la hipotenusa
¿Cuánto fue que nos dio? 11,55. Quiere decir que este B que aparece acá mide 11,55. Aquí está. Segmento, aquí está, entre A y C. Vale 11,55. ¿Listo? Este cateto opuesto nos decía que nos dio 5,77, fue, creo. Aquí está, 5,77, efectivamente, aquí está ese cateto, 5,77. Y el otro, pues fue el que iniciamos nosotros, que es el de 10, que es este que pintamos acá. Entonces ya queda la representación completa de ese triángulo, ¿listo? ¿Hasta aquí queda claro o hay problemas con el GeoGebra? Que les cuesta trabajo a ratos. ¿O todo queda claro? Abran sus micrófonos y me preguntan. La pregunta, ¿si me están escuchando? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Es que me quedo hablando solo y entonces no es que me preocupo. Listo, algo pasó acá y me borró aquí los ángulos. Vamos otra vez aquí, ángulo y listo. Aquí queda. Bueno, entonces, de esta forma podemos entonces nosotros verificar o desarrollar la parte de la comprobación con GeoGebra. Me voy otra vez para mi presentación y vamos a continuar. Aquí está el mismo resultado, pues aquí está 60, 30 y pues los elementos que acabamos de ver allá. Aquí hay otro ejemplito donde dice que un triángulo rectángulo tiene un cateto opuesto a un ángulo de 48 grados, perdón, 45 grados, y mide 8 centímetros. Calcular la hipotenusa y calcular pues el cateto adyacente, que es lo que hace falta. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos el ángulo y tenemos el cateto opuesto, porque no es el cateto opuesto, ¿cierto? Hay una relación que nos sirve en este caso, pues hay varias realmente, pero digamos que como tenemos el cateto opuesto, que ya lo conocemos, entonces la relación vendría siendo seno, ¿cierto? Que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y aquí vamos a mirarlo, acá, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, por eso utilizamos esa relación, ¿cierto? Entonces, si conocemos el ángulo y conocemos el cateto opuesto, vamos a despejar la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa pasa a multiplicar acá a este lado, para dejarla solita, el seno pasa a ir sobre el cateto opuesto y nos quedaría entonces que la hipotenusa es igual a 8, que es el cateto opuesto, sobre el seno de 45 grados. Si yo hago esa operación, me da que la hipotenusa es de 11,31 centímetros. ¿Listo? O sea, esta longitud de acá, en el gráfico, me da 11,31 centímetros. Ahora bien, ¿qué me hace falta ya? Me hace falta el cateto adyacente. Sabemos entonces que hay una relación que nos relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa, que es el coseno. También puedo hacerlo con cateto opuesto y cateto adyacente porque conozco también esos dos catetos, ¿listo? Y conozco el ángulo. También podría hacerlo. Entonces, tendría que dar igual. Entonces, si yo hago con el coseno y despejamos el cateto adyacente, entonces esta hipotenusa que está aquí dividiendo pasa a multiplicar el coseno de 45, ¿cierto? Y nos da que el cateto adyacente es igual a 11,31, que es el coseno de 45, por la hipotenusa que nos dio, entonces nos da 8 centímetros. Dice que nos dio el cateto opuesto, o tenemos aquí 8 y el cateto adyacente 8. ¿Listo? Nos da la misma relación. Y es lógico. ¿Por qué? Porque se supone que este ángulo es de 45 grados. Entonces, si yo subo uno acá, subo uno acá. Si subo dos acá, subo dos acá. Es lo mismo. ¿Listo? Es una explicación ahí medio coloquial que hago, pero pues viene a colación. Bueno, vamos a hacer entonces la comprobación de ese triángulo. ¿Listo? Entonces vamos para el GeoGebra. Listo, vamos a los controles y fastidian un montón. Vamos a sacar esto acá. GeoGebra, vamos a de acá para allá.
Y esto lo vamos a dejar aquí en uno nuevo. ¿Listo? Esto acá. Listo. Entonces, el proceso es el mismo, es lo mismo. Vamos a utilizar aquí un puntico, que es el punto de origen para iniciar, punto A. El punto B me dice que ese cateto adyacente, porque el cateto adyacente mide 8 centímetros, entonces aquí en 8, ¿cierto? Va mi punto B. Voy a trazar aquí mi segmento entre el punto A y el punto B. ¿Listo? Ahora entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer el ángulo, ¿cierto? Este ángulo de acá, el ángulo de acá. Entonces, como se mide de aquí para acá, por eso es antihorario. Entonces, vamos a medir el ángulo, pero no es ese ángulo da su amplitud. Ese ángulo A me dice que es de 45 grados. Entonces, yo pincho el otro lado, pincho el vértice con bis ahí, y aquí ya está a 45 grados. Listo, y le doy OK porque ya está sentido antihorario. Ya me tiró por allá un pedazo, control Z, le puse un punto allá que no es y vamos a correr esto. Listo, vamos a trazar entonces nuestra recta ahí sobre ese ángulo para que nos dé el sentido, la inclinación de la hipotenusa. Eso es realmente lo que estamos haciendo acá. Listo, ya tenemos entonces nuestra recta. Acá entonces el paso a seguir era trazar la perpendicular. ¿Dónde está eso? Acá, trazar la perpendicular. Dice aquí punto y segmento. Entonces aquí punto y segmento. Listo, ya trazó la perpendicular. Ahora vamos a hacer entonces la intersección entre esta linecita que me da la hipotenusa y este que es el cateto opuesto. Ya nos da C. Ya tenemos ahora sí elaborado el triángulo, ¿cierto? Entonces nos queda fabricar el polígono que nos define ahora sí el triángulo. Y, y, listo. Ahora llamo los ángulos. Acá, ángulos de 45 grados, porque 45 y 45 me da 90 y 90 me da 180, que es el valor total de los ángulos internos. Ahora, este mide 8, aquí está, mide 8. Aquí nos sale este valorcito, 8. La hipotenusa, que es B, 1131, aquí está el valor, o sea, ahí lo estamos comprobando. Y pues el cateto inicial que nos da 8 es igual. ¿Listo? Entonces de esa forma queda ya comprobado ese ejercicio. ¿Listo? Vámonos entonces para la presentación y vamos a continuar entonces con la parte de triángulos oblicuángulos. ¿Listo? Entonces, un triángulo oblicuángulo sí se diferencia bastante del triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque no tiene ningún ángulo recto. Es decir, que ninguno de los ángulos interiores de ese triángulo mide 90 grados. Eh, Algunas veces cuando son agudos todos, son menores de 90, se llama, ¿cómo se llama? Acutángulo. Y cuando es obtuso, que tiene un ángulo mayor de 90, entonces se llama obtusángulo. Y aquí dice esto. ¿Listo? Ahorita vemos más o menos los gráficos. Para resolver entonces estos triángulos, es necesario aplicar la ley de seno y ley de coseno. ¿Listo? Que ya no podemos aplicar Pitágoras ni nada de eso porque ya las relaciones trigonométricas no funcionan. ¿Listo? Solamente funcionan para los triángulos rectángulos. Entonces, este es el triángulo obtusángulo. Este ángulo es mayor de 90 grados. Aquí lo podemos ver. Los otros son menores de 90. Y aquí todos son menores de 90 grados. Son iguales, que es un triángulo acutángulo. Son todos agudos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí dice un triángulo oblicuo es un ángulo que no tiene un ángulo recto, entonces ley de seno, listo lo que decía. Esta es la ley de seno, ¿sí? Esta es una relación. Dice que el seno de A es, perdón, voy a volver a iniciar. El seno del ángulo A es al cateto A, como el seno del ángulo B es al cateto C, y como seno del ángulo C es al cateto C. También se puede escribir de esta forma, es lo mismo.
cateto A es a seno de A, como cateto B a seno de B y como cateto C a seno de C. Aquí es importante, es lo siguiente de la nomenclatura. Lo que les decía, acá siempre, cualquier caso, arrancamos de punto A, perdón, este es el ángulo A, este es el ángulo B, este es el ángulo C. Entonces los opuestos, entonces este es el cateto B, este es el cateto A, que es el opuesto al ángulo, y este es el cateto C, que es opuesto al ángulo C. Tenemos de que definir siempre esos triángulos de esa forma. Si no lo hacemos, entonces, ¿qué sucede? Que nos vamos a enredar y vamos a hallar cosas que no son. Y eso ya lo he corregido por ahí en un par de ejercicios que me han enviado allá en el foro. Aquí cabemos por qué. Listo. También utilizamos entonces la ley de coseno, ya vemos la ley de senos. La ley de coseno realmente es esta, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cuándo se utiliza? Bueno, ¿cuándo se utiliza la ley de senos? Es importantísimo. Cuando conocemos dos ángulos y un lado, o cuando conocemos dos lados y un ángulo opuesto. ¿Listo? Aquí se usa entonces la ley de senos. Mientras que la ley de cosenos se utiliza cuando se conocen los tres lados o dos lados y el ángulo, pero el ángulo tiene que ser comprendido entre esos lados. Entonces, si yo conozco este lado B y el lado C, tiene que ser este ángulo. Si conozco el lado A y conozco el lado C, tiene que ser entonces este ángulo. Si es entre B y A, entonces sería este ángulo. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado y por eso les decía con la nomenclatura, porque aquí en la ley de cosenos, si yo me equivoco de ángulo, Highlander el inmortal, como dicen por ahí en la calle, y nos tiramos el ejercicio porque hallamos cosas que no son. Listo. ¿Cómo me dice entonces que es la ley de coseno? Dice que el cuadrado del cateto A es igual al cuadrado del cateto B más el cuadrado del cateto C menos dos veces el cateto B por el cateto C por el coseno del ángulo A. Este ángulo, repito, es el ángulo entre los dos, en este caso entre B y C. ¿Listo? Muy bien. De esta fórmula o de esta definición general de la ley de coseno se desprende todo esto que son fórmulas. Aquí no hay que aprenderse nada. Tómele una capturita de pantalla si quieren, son las fórmulas para hallar los lados y los ángulos, ¿listo? No es más, todo parte de acá, todo parte de despejar todo esto que hay acá, no es más, ¿listo? Es lo mismo, todo parte de esta ecuación general de la ley de cosenos. Pues estas son las fórmulas, ¿listo? Entonces, digamos que aquí pues, digamos un resumen. Entonces, utilizamos la ley de senos, la ley de cosenos, el teorema fundamental, que es la suma de todos los tres ángulos internos de 180. ¿Listo? Y la nomenclatura. Ángulo A, cateto opuesto es A. Ángulo B, el cateto opuesto es B. Y ángulo C, el cateto opuesto es C. ¿Listo? Vale. Entonces, aquí digamos que voy a nombrar unos pasitos chiquitos para resolver entonces este tipo de ejercicios. Primero entonces identificar los datos conocidos, lados y ángulos. De acuerdo a eso entonces tomar la decisión si aplicamos ley de senos o de cosenos, hallar los valores faltantes y verificar que la suma de los ángulos internos sea 180 y representar gráficamente ese triángulo. ¿Listo? Vamos entonces a hacer aquí un pequeño ejemplito. Dice en el ejemplo 1 que el diseño de una estructura triangular de soporte metálico para un puente peatonal, un ingeniero debe determinar las longitudes de las dos barras inclinadas que completan el sistema. Se conoce que las barras tienen una longitud de 12 centímetros y está opuesta a un ángulo de 50 grados. Además, otro ángulo del triángulo es de 60 grados. ¿Listo? Me dicen calcular entonces los demás elementos del triángulo, o sea, calcular B, C y pues el otro ángulo que es el ángulo C también. ¿Listo? Entonces, aquí analizamos qué tenemos. Tenemos un lado, tenemos realmente tres ángulos, ¿cierto? Tenemos un lado y tres ángulos.
entonces podemos aplicar la ley de seno, ¿cierto? ¿Cierto? Tenemos dos ángulos y un lado, ¿cierto? Dos ángulos y un lado. Entonces podemos aplicar la ley de senos. Entonces, la ley de seno nos dice que A es a seno de A como B es a seno de C y como C es a seno de B y C es a seno de C. Vamos a hacer el planteamiento entonces ya para este ejercicio. Dice entonces que como yo conozco el lado A y conozco el ángulo A, conozco el ángulo B, puedo hallar entonces como incógnita este lado, que es el cateto B, que es lo que me hace falta de esa relación. O sea, yo tomo simplemente esta partecita de aquí hasta acá. ¿Listo? Todavía no utilizo esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque conozco el lado A, conozco el ángulo de A, voy a buscar B y conozco ese ángulo B. ¿Listo? Entonces, si yo despejo este B, entonces este seno de 60 pasa a multiplicar acá al 12 y el seno de 50 queda dividiendo, como está ahí. Entonces queda 12 por seno de 60, que es esta parte, dividido sin seno de 50. Esta operación me da 13,56 centímetros. ¿Listo? Este es el lado B o el cateto B. El ángulo C, como yo decía, lo vamos a calcular desde el comienzo. ¿Por qué? Porque conozco los otros dos ángulos, que es 50 y 60. La suma de esos ángulos me da 110. Si yo a 180 le resto 110, ya tenemos el ángulo C, que es de 70 grados, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué me hace falta por calcular de ese que está acá? Bueno, está a 70 grados. ¿Qué me hace falta por calcular de este triángulo? Me hace falta el cateto A solamente, ¿cierto? Entonces, el cateto A es al seno de A. ¿Cómo sé que lo conozco? Porque C se supone que nos dio... Eh, ¿Cuánto fue que nos dio C? Ah, no, eso es lo que vamos a calcular. El ángulo C es el que tenemos, ¿cierto? Esta es la incógnita, ¿sí? Este ángulo lo tenemos, que es el ángulo de 70 grados. El ángulo de A también lo tenemos, que es 50. Y el cateto A también lo tenemos, que es 12. Entonces simplemente vamos a despejar aquí a C, que es el cateto. ¿Listo? Entonces esto lo paso aquí a multiplicar, queda dividiendo el seno de 50, entonces queda 12 por seno de 70 grados, dividido seno de 50, 14,72 centímetros. Ya tenemos entonces todos los datos de ese triángulo, ¿listo? Dice que es muy sencillo, aquí es fácil. Vamos a hacer entonces la comprobación de GeoGebra, vámonos a irnos para GeoGebra, vamos a borrar esto acá, entonces voy a darle aquí, listo. Aquí vamos a ver inicio lo mismo que en los triángulos rectángulos. Es parecido el procedimiento. Entonces vamos a colocar aquí el punto en el origen, nuestro punto A. ¿Listo? 0, 0. Resulta que el cateto adyacente, el cateto adyacente, ese cateto eh, que está aquí sobre el eje X, ¿cuánto fue que nos dio? Si esto es A y esto es C y esto es B, sería el valor de C. Ese valor del cateto C es de 14,72. ¿Sí? Entonces yo voy a buscar acá el punto B igual a 0. Ah, no, perdón, 14,72 con paréntesis. Es igual a 14,72,0. ¿Por qué 0? Pues porque la coordenada en Y es 0. ¿Listo? Ya tenemos aquí nuestro punto B. Listo, vamos a medir entonces aquí, vamos a pasarle un segmentico de recta entre el punto A y entre el punto B. ¿Listo?
Listo. Aquí entonces vamos a trazar los ángulos. Entonces voy a trazar este ángulo A. Este ángulo A me dio que era cuánto, era 50 grados. ¿50 grados? Sí, 50 grados. Entonces vamos a trazar ese ángulo con su amplitud dada. Entonces, si el vértice es acá, entonces la otra esquina es esta. Luego cojo el vértice y le digo que ese valor de ese ángulo A es de 50 grados. ¿Listo? Sentido antihorario porque lo mido de aquí para allá. ¿No? Y por acá, en alguna parte, me tuvo que poner aquí. Control Z. Y nos salimos aquí del comando y lo bajamos. Ya nos puso aquí. Voy a trazar entonces aquí una recta. ¿Listo? Para que me dé ya el sentido de ese cateto. Listo. Aquí recuerden que ya no es un perpendicular, ¿cierto? Porque aquí ya hay un ángulo, eso no es un triángulo recto. Tengo que hacer el mismo proceso con ese ángulo. Ese ángulo B o beta, si quieren llamarlo, nos decía que es de 60 grados, ¿cierto? Entonces voy a hacer el procedimiento para dibujar ese ángulo. Ángulo dada su amplitud. Si este es el vértice, entonces el lado opuesto es este. Luego marco el vértice y ese ángulo les decía que es de 60 grados, entonces 60 grados. Y este sentido horario, porque ese sí lo mido de aquí para allá. El sentido horario. Listo. Ya me dio este punto que me da la referencia para ese ángulo. Entonces voy a trazar una línea recta entre el vértice C y ese punto eh, A que nos dio acá, ¿cierto? Y ya nos creó aquí ya el triángulo. Vamos a darle solamente aquí la intersección entre este pedazo acá y este pedazo aquí para definir ahora sí el triángulo. ¿Listo? Y vamos entonces a dibujar nuestro polígono. Polígono de aquí, acá, acá y acá. ¿Listo? Fíjense que si yo lo voy acá, aquí ya me aparece cateto A, B, cateto B, C, por aquí está el cateto C. ¿Listo? Vamos a medir los ángulos. Ángulos internos nos da que 50, 60 y 110. Ahora vamos a mirar que las medidas nos hayan quedado. Entonces el cateto A es de 12, ¿cierto? Nos dice que es de 12. ¿Dónde está la presentación? Acá me devuelvo. El cateto A es de 12, ¿cierto? Me dice que el cateto B, que es este que hallamos, es 1357, 1356, aquí está, listo. Y el cateto C es de 1472. Cateto C es este de acá. 1472. ¿Dónde lo marca? Aquí está. 1472. ¿Listo? Es decir, que hemos hecho la comprobación de todos esos. ¿Por qué me dio aquí? Me cogió aquí una cosa que no es. Ya. Hemos hecho la comprobación de los valores que obtuve analíticamente, ¿listo? De esa forma se construye este tipo de ejercicios. ¿Hay alguna pregunta, muchachos, acerca aquí de este ejercicio y sobre todo de la representación en GeoGebra? Adriana, cuéntame, abre tu micrófono. Hola, profe. Mira, es que lo que pasa en el ejercicio que tengo que desarrollar, en el 5 tengo dos lados y un ángulo. Entonces, Sí, en GeoGebra lo desarrollaría de igual manera como usted lo está haciendo o sí. colocaría los dos lados como están escritos, digamos así, el lado A, B, digámoslo por ahí 10 centímetros y el lado AC unos 15. Entonces, abajo coloco los 10 y para el lado de Y coloco los 15. Pues me tocaría mirar cómo lo estás desarrollando, porque no me alcanza la imaginación tan para eso. Bueno. Pero digamos que sí, es igual, o sea, lo que yo les decía, uno siempre toma es la parte de la nomenclatura igual, ¿sí? ¿Y cuál es la nomenclatura? Pues esta, A, B, C, ¿sí? Entonces, seguramente para tu ejercicio 5
ese ángulo que te dieron es el ángulo entre esos dos catetos, ¿cierto? Y tienes que aplicar ley de coseno, ¿o no, Adrián? ¿Cierto que sí? Ya ¿Aló? reviso cuál estás haciendo. Entonces, seguramente tienes que hacer cálculo, si es el ejercicio 5, de pronto tienes que De hacer el coseno, cálculo, sí, ley de con coseno. coseno. Entonces, Sí, señor. entonces tienes ese ángulo ahí entre ellos, ¿sí? Tienes ese ángulo entre ellos y, y la longitud. Entonces, si tú quieres definirlo de una vez en GeoGebra, como digamos, como tú me decías que, o sea, arrancando desde acá, entonces el cateto A, o sea, en vez de cateto ese sería cateto A, eso es lo que tú me decías, porque pues aquí el ángulo quedaría como arriba, ¿cierto? Sí, eso es lo que tú me estás preguntando. Ya le digo, profe. O sea, es que tengo Pues, mis dos líneas, ¿sí? Que van una eh, sobre la otra, digámoslo así. bueno, hagamos Entonces, una cosa, ¿por qué no hacemos una cosa? Si quieres, ahora cuando terminemos, sí, hacemos una sesión nosotros dos y me compartes pantalla y miramos. ¿Te parece? bueno, sí, señor. Sí, Mejor, con eso, gracias. sí, con eso tenemos las dudas ahí sobre el ejercicio y no estamos especulando acá. Listo, muchachos. Entonces, digamos que está la forma clásica en la que siempre se grafica, ¿listo? Ahora, dependiendo también lo que decía la compañera, o sea, yo siempre hago es mi nomenclatura, pero pues a mí me dicen, no, a mí me dieron fue el ángulo C. Entonces, aquí ya no sería este ángulo, sino sería este. Pero como yo ya tengo el cálculo de cuánto me dio este ángulo A y cuánto me dio B, pues entonces y simplemente yo lo grafico de la misma forma. O sea, a la hora de graficar no hay ningún inconveniente mientras la nomenclatura esté bien. ¿Listo? Esa es la dinámica. Bueno, de la clave. Bueno, aquí hay otro ejercicio, a ver cómo de tiempo. Vamos, pero colgaditos. Vamos, ley de senos, el segundo ejercicio. Es lo mismo, hay un sistema de soporte triangular para una estructura metálica y se necesitan las dos longitudes de los dos lados desconocidos para garantizar la estabilidad del sistema. Se conocen los siguientes datos. Entonces, ángulo A, ángulo C y lado B. ¿Qué pasa? Yo ya tengo esos dos ángulos, yo puedo calcular de una vez el ángulo C, que aquí está por aquí en alguna parte, ¿cierto? Aquí ya lo calcularon. Perdón, el ángulo B. ¿Cierto? Que es este 59,3. Entonces, cuando yo ya tengo, me dan los dos ángulos de una vez, saco el ángulo que me hace falta mediante el teorema del que la suma de los ángulos internos de un triángulo me tienen que dar 180 grados, que es lo que está acá. ¿Listo? Ahora, conozco entonces los ángulos, ok, ya conozco los tres ángulos y conozco un lado. Entonces aplico ley de seno, ¿cierto? Porque ya conozco, digamos que toda la parte de los denominadores y conozco un numerador, entonces puedo hallar otro numerador de esos. En este caso, entonces, en particular, como conozco el ángulo A ya, ¿cierto? Y conozco la longitud de ese cateto no lo conozco, entonces voy a hallarlo, ¿cierto? Precisamente. Este valor de A no lo conozco. Este valorcito de A no lo conozco. Conozco seno de A, conozco B, que es 18,4 que me lo da aquí el ejercicio, y conozco el seno de B. ¿Por qué? Porque B es igual a ¿cuánto? Lo acabo de hallar, 59 grados. Listo. Entonces, si yo despejo le he dado este cateto A, entonces yo paso a multiplicar este seno a B, ¿cierto? Entonces queda B por seno de A dividido seno de B. ¿Listo? Si yo reemplazo eso, entonces me queda 18,4, que es B, que es este valor del lado B, por seno de ¿qué? De A. Seno de A de 42,5, que es este ángulo que me dieron, dividido seno de 59, que es el seno de B, que fue el que acabé de hallar. Y ese cateto A me da que es de 14,45 centímetros. ¿Listo? ¿Qué me hace falta hallar? Me hace falta hallar el otro cateto, ¿cierto? Porque sí.
el cateto C no lo tengo. Es lo mismo utilizando ley de senos. Conozco B que lo acabo de hallar, conozco B también que ya lo hallé, me hace falta hallar este cateto, ¿cierto? Y conozco ese ángulo. Entonces, si yo despejo C, me quedaría B por seno de C dividido seno de B, que es este numerador, el denominador de acá. Si yo reemplazo, entonces me queda eh, B que hallamos anteriormente, ¿cierto? Que es, este nos lo dieron, que es 18.4, nos lo dieron aquí en el ejercicio, ¿cierto? Por seno de 78 grados, que nos dio el ejercicio también, acá, dividido seno de 59, que ese fue el que hallamos acá, nos da igual a 20.94 centímetros, ¿listo? Entonces ya tenemos todos los elementos de ese triángulo, vamos a graficarlo, ¿listo? A ver, vamos a GeoGebra, aquí le damos aquí a actualizar y vamos entonces a hacer ese triangulito. Entonces, vamos a colocar el punto. Aquí ya esto se vuelve repetitivo, es el mismo proceso. Colocamos el punto A aquí en el eje de coordenadas. Luego, este lado que está aquí, que es C, porque esto es A, por aquí hay un punto B. Ese punto B, ¿en cuánto vale? Ese punto es la longitud del cateto C, que nos dio 20.94, ¿cierto? Entonces yo voy a colocarlo acá. Voy a colocar ese punto B igual a 20.94,0 y vamos a bajar el zoom y aquí nos dio ya el punto B. ¿Listo? Entonces el proceso a seguir es hacer el segmentico entre el punto A y el punto B. ¿Listo? A ver, vamos a bajar esto un poquito. Vamos a trazar ese ángulo. Este ángulo, este es el ángulo A, ¿cierto? Ese ángulo A dice que es de 42.5 grados. ¿Listo? Entonces vamos a trazar ese ángulo. Dada su amplitud. Entonces marco acá, marco el vértice y 42.5 grados sentido antihorario porque lo mido de aquí para allá. Ok, listo. Y vamos a trazar una recta por acá entre los puntos A y B'. ¿Listo? Ahora bien, voy a trazar este ángulo de acá. Ese ángulo, que es el ángulo B, dice que es de 59,3. Entonces, voy aquí a trazar el ángulo. Dice entonces que el opuesto, luego marco el vértice y ese ángulo es de 59.3 grados y este sí es horario porque lo mido de aquí para allá. ¿Listo? En las manecillas de reloj en ese sentido. Vamos a bajar aquí esto y ahora vamos a trazar un segmentico, una recta entre el punto A' y el punto B para establecer ahora sí mi triángulo. ¿Listo? Vamos a bajar aquí un poquito el zoom, vamos a ver la intersección. Está esa intersección entre esta y ya tenemos aquí definido ahora sí nuestro triángulo. Vamos a marcar nuestro polígono, vamos a arrancar desde aquí. A, B, C y otra vez vuelve a A. Listo. Dice que ya automáticamente me cuadra los elementos. Y le digo que me mida los ángulos interiores de acá. Y listo. 78,2. Vamos a mover esto para acá. Ah, 59, 78. Lo voy a revisar entonces. 78,2. Es un ángulo. Aquí está 78,2, que nos lo daba el ejercicio. El otro es de 42. Ah, está aquí. El otro es de 42, que está acá. Lo A. Y vamos a mirar entonces las longitudes de los segmentos. Entonces, me dio que el segmento B es 18,39. Vamos a mirar si corresponde. ¿Dónde está? 18,39. Aquí está 18,4. ¿Listo? 18,39. Ahí está.
Este lado me dio que es de 14,5, que es el lado A. Pues vamos para acá. 14,45, ahí está. ¿Sí? Aquí está, 14,45. Entonces, de esa forma ya tenemos listo nuestro triángulo, ¿vale? Ya queda listo. Bueno, creo que nos quedó ya la parte de cosenos y terminamos. ¿Listo? Aquí está. Y este pues es el ejemplo. Listo. Ejemplo de ley de cosenos. Entonces, cuando utilizamos ley de cosenos, lo que nos preguntaba ahorita la compañera, con la duda que tenía con su ejercicio. Cuando se conocen tres lados o dos lados, ¿sí? Y el ángulo comprendido entre esos dos lados conocidos. Esto es importantísimo. Tiene que ser el ángulo entre ellos. ¿Listo? Ahora bien, aquí digamos que para este ejercicio nos dan uno, dos y tres lados. ¿Listo? Como dice tres lados o dos lados de un ángulo, entonces podemos utilizar ley de cosenos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo tengo esta fórmula, fíjense que yo puedo hallar todos los ángulos. ¿Por qué? Porque tengo aquí solamente que conocer los lados. Entonces puedo hallar el ángulo A, puedo hallar el ángulo B y puedo hallar el ángulo C. ¿Listo? Y eso realmente es lo que está acá contemplado. Entonces, coseno de A. Coseno de A es igual a A cuadrado, ¿cierto? A cuadrado, bueno, más B cuadrado. ¿Dónde está esto? Porque creo que al contrario. Mm, es que aquí no está dividido entre -2. Bueno, es la misma cosa. Es exactamente igual. B al cuadrado, entonces, decíamos que es 9, que es este que está acá. Al cuadrado es 11. No, al cuadrado es 7, perdón. 11 es C al cuadrado, que es este que está acá restando. Y al cuadrado, que es 7. ¿Listo? Aquí fíjese que yo tengo una discrepancia entre esta fórmula y esta por el signo, ¿sí? Aquí están agrupados el signo y aquí no le pusieron el signo en el denominador. Pero acá sí, pero da exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí no hay ningún inconveniente. Divido entre 2 B por C. 2 por B que es 9 y por C que es 11. ¿Listo? Entonces, al hacer todas esas operaciones, yo tengo que hallar es el ángulo, ¿cierto? Entonces le aplico arco coseno a 0,73, que es lo que me da la operación final, y me da que ese ángulo es de 39,4. Este ángulo A es de 39,4. ¿Listo? Vamos a hallar el ángulo B. Es lo mismo, se utiliza la misma fórmula. Aquí recordemos que hay una discrepancia en la fórmula, pero porque aquí está negativa en el denominador, pero es exactamente igual. Entonces él dice que el coseno de B es igual a B cuadrado, ¿sí? Que está por acá, que se supone es 9, que está 9 al cuadrado. B al cuadrado, que es, perdón, A al cuadrado, que es 7 al cuadrado, que está acá, 9 al cuadrado, y 11, que es C al cuadrado. ¿Listo? Es exactamente lo mismo que el ejercicio anterior. Perdón, me voy a tomar agüita porque ya no puedo ni hablar. Entonces, al hacer todo este choricito de arriba, que es esta fórmula, me da que al despejar beta, o sea, arco coseno de lo que me dio acá en la operación aritmética, es igual a 54,7 grados. Y para hallar el otro ángulo, puedo hacerlo acá también con esta fórmula, pero digamos que no es necesario. ¿Por qué? Porque yo sé que los ángulos internos, la suma me tiene que dar, ¿cuánto? 180. Como ya conozco dos ángulos, entonces simplemente despejo para hallar el ángulo C. Entonces 180 menos 39 grados que nos dio anteriormente, que es acá, 39 grados, que es el ángulo A, más 3 más 54 grados, que es el ángulo B, pues me da el ángulo de 85,9. ¿Sí? Entonces,
Aquí realmente es solamente aplicar la fórmula, ¿vale? Esto no tiene mayor sentido. Bueno, vamos a hacer entonces la comprobación de ese triángulo ahí que ojea. Vamos para acá y vamos a darle que nos saque ahí. Listo. Bueno. Entonces, vamos a correr aquí nuestro eje. Hacemos lo mismo, nuestro punto A acá desde punto de coordenadas 0, 0. Este lado, que es el lado del ángulo, perdón, el lado C, es el opuesto del ángulo, me dice que nos dio, ¿cuánto mide? 11, ¿cierto? Entonces yo me voy aquí para el 11 y lo marco. ¿Listo? Aquí ya me quedó ese puntico. Voy a trazar un segmento de recta entre ese punto A y B. Listo. Ya lo dejé. Ahora vamos entonces vamos a trazar los ángulos. El ángulo A me dice que cuando lo calculamos, el ángulo A, 39.4, ¿cierto? Entonces vamos a medir ese ángulo, de su amplitud. Entonces cojo el punto opuesto, cojo el vértice y ahora sí marco el ángulo. El ángulo es de 39.4 grados. Sentido antihorario porque lo estoy viendo de aquí para allá. Listo. Y vamos a trazarle su recta correspondiente. Listo. Ahora vamos a trazar este angulito, que es el ángulo B. El ángulo B me dice que nos dio 54,7. Entonces vamos a medir ese ángulo. Dada su amplitud, entonces el lado opuesto, el punto opuesto, cojo el vértice y escojo el valor que es de 54,7. 4,7 grados. Y este como mide de aquí para allá, entonces sentido horario. ¿Ok? Y vamos a trazar entonces nuestra recta de este punto y el punto B. Listo. Ahora entonces nos queda la intersección entre esas dos rectas, entre esta y esta. Y ya tenemos definido el triángulo, perdón. Vamos a trazar el polígono A, B, C y otra vez A. Y le digo que me mida los ángulos internos. Entonces 85,9 salió del ángulo C. Vamos a corroborar. Mm, el ángulo C, 85,9, bien. El ángulo B, 54,7, que se lo pintamos allá. 54,7, que es este de acá. Vamos a correrlo acá para que se vea. Está B, 54,7. Y este que fue el inicial. Ahora los catetos. Este segmento B vale 9, ¿cierto? Que fue lo que nos dieron en el ejercicio, ¿cierto? El cateto vale 9. Aquí está, B vale 9. Eh, este cateto A vale 7, 7. Y el cateto C vale 11, que es este donde iniciamos. Entonces, aquí está, 11. ¿Listo? Entonces, queda listo la comprobación de ese ejercicio utilizando la ley de coseno. Hasta aquí llega una pregunta, charejos. Ya casi terminado, yo los quiero un ejercicio y ya terminamos. ¿Hay alguna pregunta o alguna inquietud? Sí, señor. Cuéntame. Mi duda es que los ángulos que nosotros sacamos no deben ser exactamente los que salen en GeoGebra. Lo digo porque a mí no me daban exactamente y supongo que es por la aproximación. Pero pues, están muy cercanos. O sea, 85,9 te queda 86 o 85 Sí, algo, ¿sí? Sí, claro, claro, es por la aproximación, porque yo por eso pues, se me olvidó de recomendarles, por ejemplo, al inicio del curso, que trabajen mínimo con dos decimales para que nos quede más ajustada la información. Pero sí, claro, obviamente, y las longitudes de los lados debe quedar también, debe ser la que es, ¿no?
Vale, vale. Gracias. ¿Sí? Listo, ok. ¿Hay alguna pregunta, alguna otra duda? Bueno, aquí nos queda pendiente ya un último ejemplito, ¿sí? Aquí digamos que es la misma situación, solamente que no nos dan los tres lados como anterior, sino nos dan dos lados y nos dan el ángulo entre ellos, ¿sí? Entonces dice, si un triángulo tiene cuyos lados son B y C, miden 45, o sea, B vale 45 y C vale 66 centímetros respectivamente, y su ángulo alfa, o sea, entre ellos mide 47, hallar cuánto mide el lado A del triángulo y los lados restantes. ¿Listo? Aquí lo mismo, entonces aquí es ley de cosenos. ¿Por qué? Porque conocemos dos lados y conocemos el ángulo entre ellos. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hallar? Aquí por la ley de cosenos, ¿cierto? Nos dice que el ángulo A es igual a B más C, ¿cierto? Al cuadrado, que son los dos catetos que nos dan, menos dos veces C, BC por el coseno de A, que es este ángulo que es entre ellos. ¿Listo? Entonces, vamos a reemplazar ya esos valores. Entonces me queda 45, que es B al cuadrado, perdón, más 66, que es C al cuadrado, menos dos veces B, 45, por C, que es 66, y por el coseno de 47. ¿Listo? Ya cuando hacemos entonces la solución de esa raíz, me da que ese valor de ese lado A es de 48,27 centímetros. ¿Listo? Ya conozco entonces todos los lados, conozco un ángulo, entonces voy a hallar el otro ángulo que me hace falta. ¿Cuál me hace falta? Aquí me dan el ángulo alfa, entonces el ángulo B o beta, como quieran llamarlo. Y ese ángulo B se calcula de esta forma, con esta fórmula. B cuadrado menos A cuadrado menos C cuadrado sobre menos 2AC. ¿Listo? ¿Por qué? Conocemos B, conocemos A, conocemos C, entonces podemos despejar el coseno de B, ¿cierto? Entonces hacemos el reemplazo. Aquí está B al cuadrado menos A al cuadrado, que fue el que calculamos que nos dio 48,27 centímetros, menos 66, que es C, que es este cateto que nos dan, dividido dos veces, menos dos veces A, que fue el que calculamos ahorita, 48,27 por C, que es 66, nos da el enunciado. Eso me da 0,731. Si yo saco el arcoseno de este valor, me da que ese ángulo es de 42,98 grados. ¿Listo? Si yo tengo ese ángulo de 42,98 y ya tengo aquí uno de al inicio que es de 47, puedo hallar el otro, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque la suma interna me tiene que dar 180. Entonces a 180 le resto la suma de los dos ángulos que me dieron. Y digo que ya tengo calculados el de 47 que está en el enunciado, que es este de acá, y el de 42,98. Esto me da 90,02 grados. Casi que me da un ángulo recto, casi da un triángulo rectángulo, ¿sí? Esto es una situación bastante particular, ¿listo? Vamos a hacer entonces la comprobación de ese ejercicio. Vamos a hacerlo aquí en GeoGebra. A ver, actualice. Listo, listo. Entonces, lo mismo, lo mismo. Aquí iniciamos desde el punto de coordenada 0, 0. Colocar el punto A, 0, 0. Ahora, siguiendo la nomenclatura, pues yo digo que la nomenclatura es importante, ¿cierto? Este longitud de aquí a acá, pues es de el C, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me dio C? 66 centímetros. ¿Es C, ¿cierto? ¿Sí es? Ay, perdón. Control Z y 66 centímetros, ¿sí?
B es 45, sí, C 66. Entonces voy a colocar ese puntico. Entonces ese punto B igual paréntesis es 66,0. Bien, voy a bajar entonces ese zoom para que lo podamos visualizar. Listo, ya tenemos entonces ese cateto. Vamos a trazar entonces nuestra recta. Uy, no, perdón. No es una recta, es un segmento entre A y B. Y ya tenemos entonces que esto vale 66. ¿Listo? Ahora, ese ángulo A me dice que valía 47 grados, ¿cierto? Entonces vamos a trazarlo. Ángulo dado su amplitud. Este es el lado opuesto, es el lado inicial, 47 grados. Sentido antihorario y OK. Vamos a bajar el zoom, el escape y ya tenemos acá nuestro puntico de referencia. Vamos a trazar así nuestra recta entre A y B'. Y vamos a trazar entonces ahora nuestro ángulo. Ese ángulo es el ángulo B, ¿cierto? Que es de 42,98. Entonces vamos a pintarlo acá, da su amplitud. Entonces, lado opuesto, punto opuesto, el vértice, y ese es de 42,98 grados, sentido horario. Y OK. Listo, vamos a trazar entonces la otra recta entre el punto B y A' para hallar el punto de intersección. Ahora hallamos el punto de intersección entre estos dos segmentos, estas dos rectas, para establecer ahora sí nuestro triángulo. La herramienta poligonal, el polígono A, B, B, C y A. Listo, ya nos bautizó acá con los valores de los lados y vamos a que el movimiento es el ángulo interno. Fíjense que este ángulo nos dio de 90,02 grados, que es lo que nos da ahí, ¿sí? Este lado B es de 45, que nos lo dieron. Este lado C fue de 66, ¿cierto? Es el que está, que se me hizo aquí, C, 66, 66. Y fíjese que aquí el ángulo que nosotros pintamos, pues es el ángulo entre esos dos, ¿sí? Que es lo que me preguntaba la chica hace un ratito. Aquí nos quedan, si nosotros hacemos bien la nomenclatura, nos queda todo bien como debe ser, ¿sí? Voy a devolverme acá porque siempre me pinta por aquí un ángulo externo que no sé. Entonces, de esa forma, nosotros ya tenemos todos los elementos y ya tenemos ya representados nuestros valores de nuestros lados y nuestros triángulos. ¿Hay alguna inquietud, muchachos? ¿Alguna pregunta? Esto ya se vuelve repetitivo, aquí ya todo es lo mismo, aquí no hay nada más para descubrir. Simplemente en este caso del subejercicio número 4 y el ejercicio número 5, entonces se aplica para la resolución de ese tipo de ejercicios, ¿listo? Entonces básicamente era eso. ¿Hay alguna pregunta? Vuelvo y voy a dejar de compartir o sigo compartiendo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Bien puedan abrir sus micrófonos. No, señor, no hay preguntas. Bueno, si de todas maneras ustedes quieren intentar resolver un ejercicio, aquí está este ejercicio propuesto para que lo hagan ahí en la casa y verifiquen que haya quedado todo claro y, y pues reforzar un poquito el tema. Entonces, si quieren, le toman una capturita de pantalla a eso para que lo resuelvan luego ahí en la casa. Ahí están las fórmulas, es de ley de cosenos también. Entonces, no hay ningún inconveniente, ¿listo? Aquí está la resolución de esos, los valores, para que lo tomen capturita. Johan, perdón, cuéntame. Escuchamos, Johan.
Te llamo ya la presentación porque no sé qué pasa. Joan, a ver, ¿dónde está gente? A ver, yo te habilito el micrófono. Ay, no puedo. Ay, sí, ya me di cuenta porque sí aparece acá como habilitado, pero no se escucha. ¿Tienes alguna duda? Pero si quieres me la colocas ahí en el chat o aquí por el chat del grupo me buscas y hacemos una, una sesión individual y hacemos la consulta, ¿te parece? A ver qué nos contesta el compañero. ¿Este material de hoy lo comparte? Claro que sí. Mm, Todas las grabaciones ustedes saben que yo las comparto en los foros, los mando al correo y a la mensajería interna y en el grupo de tips. Entonces esto queda compartido, ¿listo? Gabriela y Juliana me están escribiendo. A ver. Gracias, Gabriela. ¿Qué nos dice Juliana? Asistencia. Recuerde que como esto no tiene puntaje porque es una sesión de CIPA de curso, voy a habilitar aquí la cámara. Como es una sesión de CIPA de curso, no tiene puntaje, entonces no es necesaria la asistencia, ¿vale? Y de todas maneras, pues el Teams toma la asistencia como parte de las evidencias que nos quedan de la sesión, ¿listo? Pero pues no es más, ¿vale? JA, bueno, yo estoy con la manito levantada, a ver qué nos contesta Julián. Listo, bueno, Juliana, creo que no hay más preguntas, no hay más dudas. A ver qué me escribe Nelson. Gracias, listo. Entonces voy a dejar de compartirles pantalla, muchachos. Los invito muy de manera muy especial para que asistan a los CIPAS de primera matrícula que quedan ya para la tarea número 4. Yo sé que está por fuera de las fechas, porque no hemos terminado la tarea número 3, pero pues digamos que sí es importante, eh, digamos, asistir a esas sesiones tanto por el puntaje, porque son 10 punticos ahí que se van a sumar a los puntajes de su momento intermedio, y pues para aclarar temas o adelantarse un poquito en los temas que vamos a tratar, que es la parte de geometría analítica, que es la parte ya de aplicación de la recta y de cónica, ¿listo? Entonces, aprovecho para hacerles esa invitación bastante importante. Voy a tener nuestra grabación y apenas entonces tenga la grabación,